Las últimas semanas, Albert Fábrega, el periodista de DAZN, Sí. Uno de los micros inalámbricos de DAZN, ha colgado en redes sociales una simulación que yo no sé muy bien cómo la hace, pero que es bastante fidedigna con la realidad. Previa al fin de semana dice, esto va a estar de ritmo así. Y claro que no te puede cuadrar exactamente, evidentemente. El orden encaja, sin embargo. A grandes rasgos, siempre acierta. Y ha dicho una cosa Vale. muy interesante para el fin de semana de México. No os hagáis ilusiones, Aston Martin está atrás. Es terrible. Pero, en cuanto a la lucha por la victoria, atentos, porque este es un tuit de Albert Fábrega que dice que Red Bull, evidentemente, va a ser la referencia del fin de semana en el autódromo de los hermanos Rodríguez, pero ojo, Mercedes va a estar a 1/10 por vuelta. Van a estar pegados. ¿No te da la sensación de que es un poco la historia que se repite cada año? Es muy parecido a lo que ocurrió en el 22. Mercedes estuvo perdido durante la primera mitad de la temporada, empiezan a recuperar con el primer paquete de actualizaciones en Silverstone en aquella época, en Mónaco este año metiendo los pontones, y a final de año, no sé si un poco en un juego de tira y afloja de Red Bull, Mercedes se acerca, tanto como para en Austin del año pasado, Hamilton rozar victoria, aquí lo mismo. México del año pasado tirar la victoria por una mala estrategia, ya te apunto yo que este año va a ser lo mismo. Y luego, a la tercera, en Brasil, acabar consiguiendo doblete en pole position con Russell y luego en la carrera con Russell y Hamilton. Me fío, lo que no me fío es que esto sea cosa de una mejora de Mercedes. Yo tengo ya el corazón ajado, hundido y baqueteado de tantos años siguiendo la Fórmula 1 con falsas ilusiones de que se pueden cambiar las cosas. A mí lo que me parece es que Red Bull ha dicho, ok, ya está todo hecho. Adiós. Hasta la temporada que viene. Ahora que estamos terminando de negociar si hay algún cambio de reglamento para el año que viene o que me pueden tocar las narices, ahora es cuando levanto. Mejor no ganar, pero sin humillar. Claro. Para que no parezca que el dominio es tan grande, Claro. que haya una ilusión de competitividad. Lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo y me da mucho miedo. Porque ¿Qué significa para el año que viene? Estamos repitiendo 2022. Entonces Sí. 2024 repetirá 2023. Bueno, pero es la historia de la Fórmula 1. Esto ha sido cíclico siempre. Sí que te digo una cosa. Es Mercedes. No, y ahí está el mérito. Y ahí está lo que hay que otorgarle a Mercedes, ¿no? No es que, uy, está muy cerca de Red Bull porque Red Bull se está dejando. Bueno, Ferrari estaba por delante de Mercedes a principio de año. Aston Martin sin duda. McLaren en algún momento de la temporada entre Gran Bretaña y Spa. Ahora Mercedes ha vuelto otra vez a encaramarse, parece, como esa segunda fuerza. Pero que no la líen. Pero que no la líen en México. Como el año pasado. Exacto. Eso ya sería la releche, repetirlo hasta ese punto. Luego, McLaren y Ferrari muy pegaditos. Por eso te compro también lo que tú decías antes de que crees que Ferrari puede estar arriba. A ver, ya le hubiera gustado a Ferrari en casi cualquier carrera del año estar a 2 décimas, de Red Bull. Menos en Singapur. Yo creo que en ningún fin de semana del año han estado a 2 décimas. Entonces, claro, con el permiso de Alpine, Alfa Tauri y compañía, se prevé una lucha muy, muy, muy emocionante. Porque con un coche a 0,2, Norris o Leclerc perfectamente te pueden hacer una pole. Bueno, como ya pasó en Austin. Fue exactamente el mismo caso de Austin, Tom. Tuvimos a Verstappen en la pole del domingo por el tema del sábado, mejor dicho. El viernes habría sido pole si no hubiera sido por track limits, pero eso también es parte de la competencia y sin embargo ahí estaba por detrás Hamilton, Norris, Leclerc. Uno de cada equipo. Incluso si Verstappen hubiera hecho la pole, habrían sido los 4 primeros de 4 equipos diferentes. ¿Qué es lo que nos gusta? Si nosotros nos da igual que gane Verstappen. Lo que no queremos es que Verstappen haga la pole por un segundo y luego gane por 50. Claro. Lo que vimos en Austin fue muy guay. Impecable. Tengo ganas de México porque puede ser una confirmación de muchas cosas. Primero, cómo de humano es el equipo Red Bull. Segundo, si realmente Mercedes está en esa segunda posición ya por delante de Ferrari, por delante de McLaren. Lo cual consolidaría ya el subcampeonato de constructores. Lo cual consolidaría a constructores, efectivamente. Y tercero, si Aston Martin da la pata para arriba. Claro, Aston Martin en estas simulaciones es su octavo equipo, a 0,7 segundos por vuelta. ¿Qué Aston Martin veremos? Porque el fin de semana pasado en Austin vimos un Aston Martin viernes y sábado y otro el domingo. Y dentro de los Aston Martin no eran iguales los Aston Martin. Ya. Yo lo que me imagino es que no les importa. Es que les da igual quedar 15º, 16º o 9º. Les da exactamente lo mismo. Ya han perdido la vergüenza de decir, nos tomamos todo el Gran Premio de Estados Unidos como un test. No pusieron parafina por no tener que limpiarla luego, pero prácticamente estaban para ello. Entonces, que México sea un test, y que Brasil sea un test, y que Las Vegas sea un test, y que Abu Dhabi sea un test, y que Bahrein sea un test, para cuando llegue el Gran Premio de Bahrein,
estés preparado y tengas 6 test antes y no solo la pretemporada para que no vuelva a ocurrir lo de 2023 de estar perdidos. Y a mí eso me gusta. Es que os digo la verdad, a mí eso me gusta y me parece buena idea. Pero hay que ver cómo se encaja. 4 meses de suscripción con los mejores. Saludos desde México. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias por las suscripciones. Entonces, sea como sea, se plantea un gran fin de semana en uno de mis circuitos favoritos, en uno de los grandes premios favoritos de todos los pilotos de todo el mundo en México, que vayamos a tener 4 coches muy pegados. Como mínimo, no nos asegura una victoria de Verstappen. O como mínimo, Verstappen tendrá que pelear. No que ya sabemos que va a ganar. Bueno, quizá gana, pero es quizá. Eso es. Al final, que esté un poquito más compactada la lucha. Sigo teniendo ciertas reservas un poco con esta tabla que estábamos viendo. Yo personalmente tengo la sensación de que Williams puede estar un poquito más arriba de lo que está poniendo Albert Fábrega, que lo pone de hecho en la última posición. Es un circuito en el que la potencia del motor, bueno, sigue importando, ¿no? O no la potencia como tal, sino lo bueno que sea tu unidad de potencia por el tema de la altura, aunque ahora con el turbo ya no es tanto. Ahí tiene Williams una Mercedes que siempre ha corrido bastante. En general, Williams sabemos que en circuitos con largas rectas funciona, y aquí hay una recta muy larga de 1,2 kilómetros. Y luego con el tema de la densidad del aire, el Williams, que ya de por sí es un coche que genera muy poco drag, quizá incluso se puede ver más beneficiado, a no ser que me digas, Jorge, como el aire es menos denso, necesitas más capacidad de generar carga aerodinámica y el Williams no lo va a poder hacer. Y esa sí que sería una razón por la que yo me creería que Williams puede ser el último equipo. Pero bueno, y el tema del Aston Martin, eso, ¿no? Tercero por la cola, por delante de Haas. No es un circuito Aston Martin. Y lo que tú dices, Aston Martin está en otro punto. Y me parece bien que esté en ese punto. Me parece bien. O sea, yo creo que deportivamente hablando ya no se puede pedir mucho más a la temporada de Aston. ¿Podrían llegar más podios? Sí, pero el siguiente paso ya tiene que ser una victoria. Y no va a llegar. Por ritmo propio. Por ritmo propio. Y no va a llegar esa victoria. Lo único que yo pido es que si se hacen test, que no sean en balde. O sea, a todos nos cabreó mucho lo que pasó en Austin. Porque es decepcionante, porque llegan las mejoras, porque se queman los frenos, porque hay que comprometer todo el fin de semana, porque no entienden qué está pasando en el coche. Ok, no mola. Queríamos ver un podio, queríamos ver algo interesante. No se ha hecho. Perfecto. Ahora que tenemos que prepararnos a que en las últimas 4 carreras sea un pequeño martirio para Fernando de cara a preparar el año que viene bien. Ok, bueno, asumámoslo, pero el año que viene... El año que viene tiene que ser bien. El año que viene ya no valen excusas. O sea, sí que siguen valiendo porque no haces un equipo ganador en un solo año. Pero no vale las de este año. Tiene que ser una diferencia notable, que te haya valido la pena sacrificar el último quinto de temporada, digamos. El año que viene lo que no puede ser es que vayamos a Austin y se vuelvan a quemar los frenos. O que metamos el primer paquete de actualizaciones en Canadá y no se entienda por qué. Y hay que entender el coche, esa es la clave. Hay que entender qué es lo que va bien y qué es lo que va mal. ¿Y sabes lo que pasa? Y lo siento por bajar el ánimo. Más. Yo no confío. Hombre, la historia de la temporada no te invita a confiar. No solo eso. Si el problema, como se está diciendo desde dentro del equipo, es que hay un fallo de simulación y hay fallos de correlación entre el túnel del viento y lo que luego hay en pista, todo ese trabajo de 2024 se está haciendo con las mismas herramientas fallidas con el que se han hecho los paquetes de mejoras de Canadá y de Zandvoort. Entonces, ¿de qué me sirve? Me parece muy bien que hagas test, pero tienes que hacer test con las herramientas adecuadas, bien calibradas. Si las herramientas todavía no funcionan, otra cosa es que me digas, son test para calibrar las herramientas, ¿vale? Okay. Pero entonces el problema a resolver es mucho mayor de lo que pensábamos. Y el plazo para exigir resultados será mucho mayor de lo esperado. Porque si son test para corregir las herramientas, todavía no te has centrado en el rendimiento del coche. ¿Qué coño? O entender definitivamente al coche. Claro, hemos dado por sentado que las herramientas están, pero es un buen punto. Quizás no están ni siquiera las herramientas, entendimiento, ritmo. Claro, digamos. O sea, para ponerlo un poco bajándolo al suelo, ¿no? Para ponerlo muy cristiano, muy simple. Lo que pueden estar haciendo ahora es... Jiji, nos están riendo. Desde luego, riéndose nos están riendo. Lo que pueden estar haciendo ahora es, el túnel del viento dice 1. Ganamos un punto de carga aerodinámica con esta pieza. Llegas a pista, mides con la parafina, con los sensores de pitot y con tal, y dice 0,3. ¿Por qué dice 1 y otro 0,3? Pues hay que restarle 0,8 en el túnel del viento. Siempre. Hagamos otro test. Exacto. Todo. Y así se calibra. Claro, pero ese hagamos otro test. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Claro, hagamos un test, hagamos otro test. Hemos tirado todo el viernes. Y hagamos un test y hagamos otro test con piezas nuevas. ¿Cuánto tarda en diseñarse, construirse, enviarse y probarse y recoger los datos de una pieza nueva? Yo creo que, poniéndolo así en contexto y viendo lo que la gente dice en el chat, hay veces que creo que nos pasa incluso, hablo en plural por si acaso, pero por lo menos me pasa a mí, de que nos olvidamos lo complejo que es. No, es muchas increíble. veces.
Es un deporte increíblemente complejo, Tom, pero hasta tal punto que ves que por un grado arriba o un grado abajo del neumático, por 1 milímetro arriba o 1 milímetro abajo de la altura del suelo, estás en Q3 o no pasas de Q1. Sí. ¿Dónde se mueven las diferencias? Sí, 2 sí. décimas. O sea, 2 décimas siempre que el piloto esté afinado. O sea, si el piloto conduce siempre igual, una pieza nueva o una pieza vieja que te puede dar 2 décimas. Que es la diferencia que hay dentro de la parrilla que está metiendo esas piezas nuevas y viejas al mismo tiempo. Es ridículo. Es una cosa que llevamos insistiendo mucho tiempo en ello. Amamos con locura este deporte, pero si lo piensas con un poquito de calma, Es es una ridículo. Es ridículo la cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero para ganar 2 décimas. Sí, 2 décimas es que a Leclerc le dé por frenar en el 100 en lugar de en el 150. Eso es la ironía más hermosa de la Fórmula 1. O sea, tío. Que te gastas millones en milésimas para que luego uno diga, no me apetece. No me apetece. No quiero respetar el orden de equipo. No freno aquí, exacto. No quiero. No me apetece. Y también tiene su punto. Hoy hemos hablado con el segundo, digamos, de Alejandro Agag en la Fórmula E, uno de los 2 cofundadores, que es Alberto Longo. Ok. Hemos estado hablando, ha estado súper amable con nosotros, hemos estado como 35 minutos hablando con él, hay un par de noticias publicadas en soymotor.com, y le han preguntado eso, ¿por qué la Fórmula E no tiene aerodinámica? ¿Por qué no ponéis un poco de aerodinámica? Y ha dicho literalmente lo que estás diciendo tú. Y tú no has estado. O sea, no es que le hayas copiado tú, es que justo he pensado lo mismo que tú. Que ha dicho que para sacar un par de décimas habría que gastar unos 100 millones. Vale. Y dice, prefiero que los equipos se gasten 5 millones por año y que haya más marcas interesadas. Y cuando lleguemos ya al límite de rendimiento del coche, dice, si pongo slicks en lugar de los neumáticos rayados que hay en la Fórmula E, que luego los veremos cuando bajemos al paddock, dice, si pongo slicks, ganamos un 30% del tiempo. Cuando ganemos ese 30% por otros lados, desbloqueemos todo el ritmo que podamos, ahí meteremos aerodinámica. Claro, la Fórmula 1 ya ha pasado por ese aspecto y ya hace muchos años que ha decidido que es un campeonato más de ingenieros que de pilotos, aunque Claro. parezca mentira, y por eso el campeonato de constructores da dinero y el de pilotos no importa para nada, más allá que para nos divirtamos, básicamente. Y ya ha decidido que sí, que vale la pena invertir millones y millones y millones y millones en piezas pequeñas. Eso es lo que ha decidido la Fórmula 1 y por eso tenemos este escenario que, si lo piensas, como tú decías, fríamente, es un poco ridículo, en Sí. el buen sentido de la palabra. Pero en el fondo es una cosa común a la mayoría del automovilismo, y es que la aerodinámica o el desarrollo aerodinámica acaba matando las propias categorías por los sobrecostes, por las implicaciones en pista también que tienen y por la poca diferencia que marcan. Eso, por ejemplo, es que me hace mucha gracia que hayas hablado de esto, porque ayer por la noche pudimos estar cenando con la... ¡Nos vamos ya! ¡Cerramos el programa! A saber qué os a decir, para que se cerrara Por el si programa. acaso, estuvimos cenando con la gente de Porsche, que fue súper amable. Estuve cenando, de hecho, con Pascal Verlaine y con Vale. Antonio Félix da Costa, y estaba Florian Modliger también, que es el team principal del equipo Porsche en Fórmula E, que además es un tío que hablas con él y le notas que le gustan las carreras. Y él se dedicó muchísimo tiempo a aerodinámica, estuvo trabajando en Fórmula 1, estuvo trabajando mucho tiempo también en DTM, en el equipo Audi, por ejemplo. Y claro, hablábamos del DTM, que me decía unas cosas, decía, el DTM, en la época buena, la que a ti te molaba, de 2013-2014, aerodinámicamente hablando, estaba casi al nivel de un Era una Fórmula locura, 2, o sea… Era una es que locura, tenía un montón de cosas. Sí, sí, sí. decía, en pruebas que hicimos en Estados Unidos de eficiencia aerodinámica, estaba el IndyCar y luego estaba el coche de DTM en el túnel del viento. Era espectacular, eran coches rapidísimos. Lo visteis, por ejemplo, en la exhibición que hizo Fernando Alonso con el Aston Martin, que era el último de este grupo 1 de DTM, ¿no? Que se acabó cerrando. Pero claro, le preguntaba luego, digo, ¿y no quieres una cosa así en Fórmula E? Y dices, ¿qué para qué? O sea, el sobrecoste que tiene no compensa con la diferencia que estás marcando, sobre todo porque en el caso particular de la Fórmula E hay otras cosas que deberían cambiarse antes que la aerodinámica para sacar rendimiento, véase neumáticos, que es la pieza clave, por ejemplo. Pero además de todo eso, es que no es relevante para las marcas de coches, no es relevante para lo que ocurre en la carretera. Está muy guay, nos encanta, y a mí cuanto más rápido sea el coche, mejor. Pero objetivamente hablando, ¿qué va a encontrar un equipo de Fórmula E desarrollando aerodinámica para su coche eléctrico de su marca? Sea un Porsche, No, o sea no te un aporta Mahindra, sea lo que sea. No te aporta nada porque básicamente el Taycan Turbo S de calle no tiene el alerón delantero que tiene Fórmula E. Ya está, que Entonces, le puedes meter un sí, poco de aerodinámica activa, bueno, sí, ok, pero, sí, pero nada. Sí, pero esa tecnología ya la tienes. Nada. Sí, 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 sí. Otro Anivermes. Menudo descubrimiento. Muchas gracias por todo, chicos.
Muchas gracias, Dani. Gracias, Muchas Dani. gracias por, Muchas la- gracias. por el Prime. Decíais en el chat, me encanta, este tipo de conversaciones me encanta, porque siento que muchas veces con toda la actualidad de Fórmula 1 no nos metemos No tanto nos en esto pausamos, y ¿no? me encanta que hagáis preguntas. Porque decía en el chat, bueno, pero todo eso que estamos hablando de Aston Martin, ¿no lo tienen que hacer los ingenieros de CFD? Sí, bueno, Sí. en un mundo ideal no gastas tiempo en pista en la correlación, porque las herramientas de simulación ya son suficientemente buenas. ¿Qué publicamos ayer en soymotor.com? Aston Martin preocupada porque las herramientas de simulación les llevan al camino equivocado. Claro. Porque claro, estamos hablando de la tecnología más compleja que puede existir prácticamente en cualquier aspecto del mundo, por lo menos en el tema de ingeniería, ¿no? Entonces, es normal que te fallen las herramientas de simulación. Por eso es tan extraordinario lo de Red Bull, Claro. que tienen las mejores herramientas de simulación. Y, por ejemplo, llevamos muchos años utilizando ya CFD, ¿no? Toda la computerización aerodinámica para evitar hacer todo en túnel del viento y hacerlo todo por ordenador. Y es como los algoritmos de las redes sociales. Todavía no se acaba de entender exactamente cómo funciona o cómo afinarlo al máximo. Yo recuerdo, hace ya muchos años, ¿no? Pero en la época de Virgin, por ejemplo, el primer coche que hizo Virgin en el año 2010, se vanagloriaban de decir, es un coche que hemos diseñado 100% por ordenador. No hemos metido ni un minuto de túnel del viento. Así fue la cosa. Claro. Así les fue la cosa. Y el problema es que, totalmente de acuerdo, son los ingenieros de CFD, los informáticos, los que tienen que hacer esa correlación, no. O sea, son los que tienen que encargarse de esa parte del desarrollo y luego la parte del desarrollo de túnel del viento será otra y la de pista será otra. Pero ¿qué hace una simulación? Como su propia palabra indica, simular. Simulas las condiciones de pista. Entonces, claro, si tienes las herramientas de simulación rotas, como le pasa al equipo Aston Martin o que no funcionan bien, ¿a quién tienes que preguntar? Al que está en la pista, decir, es como pedir los apuntes en clase. Sí, Oye, sí. ¿qué te da a ti? ¿Qué te da a ti los sensores de pitot o la parafina? Porque a mí me dice X en el ordenador. ¿A ti cuánto te dice en pista? Claro. Sí, sí, no, es que si tienes una calculadora rota, por ejemplo, para poner un ejemplo ridículo, si tienes una calculadora rota, tú le pones 2 más 2 y da 6, puedes estar dándole todo el día 2 más 2 y el mismo lado sumando en un papel 2 más 2. Y no va a haber una correlación. Claro. Hasta que te das cuenta que tienes la calculadora rota y que lo que te falla de la ecuación es la calculadora, Claro. no descubres que he dado 4 o 6. Claro. Ejemplo ridículo. Cuando hablamos de simulaciones en Fórmula 1, tenéis que considerar que un grado de temperatura de cambio, de diferencia, te cambia drásticamente el funcionamiento del coche. Muchísimo. Un grado ambiental, un grado de pista, un grado de carcasa o un grado del exterior del neumático, digamos, de interior y el exterior. Hay muchos grados que pueden variar al Sí. mismo tiempo. Por ejemplo, el setup del coche, cualquiera de los 16 o 18 mapas de motor. ¿Qué neumático de los 3 lleva? Claro, haced una ecuación. Multiplica todos los grados posibles de las 4 grados que os he dicho, más el tipo de pista, multiplicado por los 3 compuestos, multiplicado por los 18 mapas de combustible, multiplicado por… Claro, te salen 7 millones de combinaciones. ¿Cuál de las 7 millones es la correcta? Bueno, claro, ahí está. Ahí está, hay que diseñar eso, claro, hay que diseñarlo y es muy difícil diseñarlo. Me duele la cabeza. Bueno, es que… Papá, me duele la cabeza. De nuevo, cualquier cosa que ocurra en la vida, la Fórmula 1 lo lleva al ridículo. Sí. O sea, absolutamente cualquiera lo llevamos hasta qué es una línea blanca y qué está bien y qué es una curva. Se lleva desde el ridículo eso. Entonces, claro, si tú tienes los datos, hay unos datos que estás seguro que no fallan, que son Sí. los de ahí. Estamos viendo coches rodar aquí, están de test los amigos de la Fórmula E. Esos datos que hay son datos. O sea, Eso es real. el exacto. coche va así, punto. O sea, no hay mucha discusión. Con el túnel de viento, el coche va así. La otra es que haya simulado bien las condiciones con el túnel de viento, pero el Eso. coche va así. Y con el CFD tienes más variables de la ecuación que te puedes haber equivocado. Digamos, aquí con el coche en pista, el asfalto es el que es. El- No el puedo tiempo equivocarme es el poniendo que el es, asfalto. exacto. Es este, punto. Que aún así, incluso cuando estás probando aquí en el asfalto, lo tienes que hacer de una forma muy específica, con mucha disciplina, con un orden, porque si no también te puedes volver absolutamente loco, porque tú puedes salir con Me el estoy coche, volviendo loco ahora de pensarlo solo, pero imagínate. vamos a ver, aquí están rodando, por ejemplo, ¿no? Imagínate, están haciendo una tanda larga para medir, por ejemplo, el desgaste de los neumáticos. Ok, estamos ahora mismo a las 6 justo de la tarde, tenemos una temperatura que como mucho de 20… Te puedo decir, 21 vamos a ser empíricos. 21 grados, me dice a mí el cuerpo. 25. 25. ¿Cuánto? 25, pero ventoso, ¿eh? Vale, ¿y la sensación térmica no es de 21? Aquí se puede Que preguntar. quiero tener razón a cualquier costa.
¿No hay sensación térmica de 21? Sí, digamos que sí. Vale. Era 21, yo Bueno, creo. estábamos por ahí. 25 grados, perfecto. Entonces ahí tienes unos datos y tú te vas ahora con estos datos. Imagínate, tú eres un equipo no profesional, que no son estos que tenemos aquí en Fórmula E, que esta gente sabe trabajar muy bien, pero tú eres un equipo no profesional. Vale. Y dices, vamos a hacer tanda larga, pretemporada, último día, o penúltimo día, o antepenúltimo, depende de cómo lo quieran hacer. Antepenúltimo seguro. Vamos a hacer tanda larga, vamos a medir desgaste de los neumáticos. Estamos rodando una vuelta entera. Saco unos datos, digo, ya está, ya lo tengo, Tom. Esto es lo que hay. Ya está, ya lo tengo. Ya el desgaste por cada vuelta es no sé cuántos. Perfecto. Vámonos a México. Otra presión ambiental, otra altura, otra temperatura, otro tipo de asfalto. Como el desgaste es este, tenemos que poner este setup, que en Valencia funcionó muy bien. A ver qué te pasa en México. Claro. A ver cuántas vueltas duras, amigo. Entonces es hiper complejo en todos los niveles. ¿Qué es lo ideal? Lo que tiene hoy en día Red Bull. Red Bull mete algo en el simulador, mete algo en su CFD, mete algo en su túnel de viento y sabe o sabe cómo cambiarlo, cómo ajustarlo para que vaya muy bien en pista. Por eso recordemos que Red Bull es el equipo que impulsó el sistema actual de los sprints. El sistema actual de los sprints de unos libres y a correr se ha conocido y es público. No estoy descubriendo nada ahora, esto hemos hablado hace mucho tiempo, que Red Bull es el que lo propone, el grupo de la estrategia, que le pasa la propuesta a la FIA, que la arregla y se la vuelve a pasar al grupo de estrategia que la aprueba. Todos los equipos aprobaron la idea de Red Bull sin saber que Red Bull se los iba a merendar con esto. ¿Qué está diciendo Aston Martin o que las herramientas de simulación les lleva por el camino equivocado? Que en Austin, mientras Verstappen podía haber conseguido la pole perfectamente, y de hecho consiguió una de las dos, porque con unos solos libres ya confirman todo lo que tienen y dicen, vale, como A es A y B es B, en la clasificación ponemos C y dará C. Claro. Efectivamente, pole. Y Aston Martin tiene unos libres y dicen, pues, A nos ha dado Z, Z nos ha dado 4 y el 4 nos ha dado manzanas. ¿Qué hacemos? Pues, A comer. yo qué sé. ¿Cómo quedaron? 17º, 19º. Claro. Porque en su simulación, el setup que habían puesto para Quali daba para Q3 seguramente. Y la vida real te pone 17º, 19º. Para Red Bull te da primero y te da primero. Y por eso las herramientas de simulación son más buenas. Y ahí, por ejemplo, yo tengo una pregunta, Tomás, que era algo que estaba reflexionando el otro día con la gente en el show motor. Si Aston Martin sabe que tiene unas herramientas de simulación que, bueno, pues no son las mejores afinadas del paddock, vamos a decirlo así. Llevamos repitiendo hasta la saciedad que es un equipo joven, que todavía le cuesta gestionar ciertos momentos de estrés. Sabemos que está la situación de haber encontrado 2 fallos en los 2 paquetes de actualizaciones que se habían introducido. Y encima llegamos a un circuito en el que tenemos un fin de semana al sprint, donde solo hay 1 hora de prácticas y luego ya directamente hay que hacer el sprint y luego hacer la carrera. Con todo lo que dijo Mike Crack además de, oye, es que resulta que no sabéis cuánto tiempo lleva hacer las cosas porque las piezas nos llegan el jueves a mediodía por la tarde y hay que montarlo, hacer todas las verificaciones, pasarlas, hacer la prueba de flexión, etcétera, etcétera, que acabaron rompiendo el toque de queda. Mi pregunta es, que se lo pregunté al chat el otro día, pero quiero volver a hablar de ello y sobre todo lo quiero hablar contigo. Qué bonito eso, ¿no? ¿Por qué te metes en esa situación? O sea, si sabes cómo pongo, ¿para qué me invitas? Claro. ¿Para Si qué sabes- forzar eso, no? Y no esperar y Claro. hacerlo con más calma, digamos. En México, Claro. una semana después, Ya. a 500 kilómetros, a lo mejor, 1000 kilómetros de distancia. Tengo doble respuesta. Mi respuesta, no lo sé, no lo entiendo. Sinceramente, no entiendo por qué. ¿Qué me imagino que pasa por la cabeza de Aston? Desesperación. Hay que meter Y ya algo. sobrereacción. Fíjate todo lo que se está diciendo, fíjate lo que nos dice la gente, porque aunque parezca mentira, esto sí les importa a los equipos, lo que pensáis vosotros claro. sí que les importan y sí afecta a su forma de trabajar, no tengáis ninguna duda de ello, pero la opinión pública les importa mucho y ellos saben que los fans están desesperados y que están muy calientes y que están tristes, decepcionados con Sí, Aston Martin. sí, sí. Hay que reaccionar ya. No es ideal en Austin. Bueno, ok, pero mejor que no hacer nada nuevo. Por lo menos una reacción, por lo menos probamos algo, tendremos más datos. Sí. ¿Es lo correcto? Hombre, no es lo ortodoxo, la verdad. No es lo más ortodoxo. ¿Es lo correcto? El tiempo dirá, efectivamente. Lo veremos al principio. En la primera carrera de 2024 lo podremos constatar. A mí no me parece ideal, la verdad. Yo estoy contigo, Jorge. Es raro. Es sencillamente raro. Sí, absolutamente. Pero bueno, sobre todo ahora lo que tenemos que ver es, o pensar que se tocó ese fondo en México y eso ha servido como para dar una patada en el suelo e impulsarse. En México no, perdón, en Estados Unidos. Y lo que sí, que lo siento porque es una cosa que a veces os pedimos mucho, quizá demasiado, y sé que es difícil, paciencia. Creo que los aficionados de Alonso y de Aston Martin tendrán que armarse de paciencia en este final de temporada porque
Ya lo dijo Antonio también. No estamos para luchar por podios. Creo que ahora la situación no está para luchar por podios. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo. Siendo séptimo equipo de este fin de semana. Es que en ningún escenario entras en el top 4. Claro. Entonces, claro, las 8 primeras posiciones las tienes bloqueadas.